Escribir para ustedes es mi pasión. El relato de hoy me parece bastante interesante. Espero que lo disfruten. Un grupo de estudiantes universitarios participaban de un congreso internacional de física cuántica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto en el año de 2020. De los estudiantes a los que me refiero, solamente uno era mexicano, y estoy hablando de Paco. Paco era el más inteligente de todos, pero tenía una pequeña debilidad. No soportaba los mosquitos, y aunque en la universidad era bastante difícil encontrar uno de estos insectos, Paco siempre se ponía repelente en brazos, cuello y tobillos. Los demás compañeros del Congreso de Física Cuántica eran, y lo recuerdo con total claridad, de las siguientes nacionalidades. Carlos era de El Salvador. Tenía 20 años, un tipo astuto, capaz de dos cosas: descifrar el más difícil de los problemas matemáticos, y como cocinero, no había quien le ganara. Sin embargo, este chico era demasiado curioso, y esa curiosidad muchas veces lo había metido en aprietos. Natalia era argentina, 21 años, una muchacha súper bonita, pero un poquito despistada. Sin embargo, tenía una cualidad. ¿Cómo les digo? Era de sangre dulce. Natalia despertaba un sentimiento de afecto en cualquiera, y sencillamente ella caía bien. En palabras sencillas, Natalia era buena onda y todos la apreciaban mucho. Fernando era de Guatemala, tenía 22 años, atlético, fuerte y de un temple de acero, un chapín de respeto. Lo malo de Fernando era que no era un líder. Siempre esperaba que otros lo mandaran o tomaran decisiones por él. Roger, con 20 años, era un hondureño que sabía hacer de todo. Un handyman. Individuos que con un palo y una piedra reparan hasta la turbina de un avión comercial. Y con una cuchara, construyen hasta un barco. El problemita del hondureño era que no olvidaba su cabeza porque la andaba pegada al cuello. Si no fuera por eso, también la perdía. Es decir, el catracho era un poquito desordenado. Alexa, de 20 años, era de Nueva York. Una chica mitad puertorriqueña, mitad judía. Enojadísima. De esa clase de mujer que ahorita están contentas, pero un segundo después estallan en cólera. Esta chica tenía una capacidad de análisis que realmente sorprendía hasta al más letrado. Cabe mencionar algo muy importante: la estadounidense siempre llevaba con ella a su inseparable perro, Tornado. Sandra era una joven de 21 años, originaria de República Dominicana. Líder nata, la gente hacía lo que ella decía. Lo malo de Sandrita era que no permitía que la contradijeran. John Juan era colombiano, 22 años, gran estudiante, buen deportista, pero también un gran Don Juan, apodado el 6 segundos. Ya que si conocía o le presentaban a una muchacha, a los 6 segundos le declaraba su amor eterno. Resulta que estos jóvenes llevaban una semana en este congreso de física cuántica y había llegado el momento de poner en práctica sus conocimientos. A la vez tenían la oportunidad de defender sus teorías y ejecutar sus fórmulas. La primera en entrar al laboratorio fue Natalia, la argentina. Todos estaban atentos a los movimientos de Natalia.
Ella se deshacía en fórmulas, en garabatos y números en el pizarrón. Luego sacó de su mochila un pequeño frasco que contenía un líquido color turquesa fosforescente. Lo untó en sus manos y pidió a todos sus compañeros a que hicieran lo mismo. Aunque los demás no estaban tan contentos con manchar las suyas, lo hicieron. De igual manera, Natalia le puso de ese material atornado en sus 4 patas. Un segundo después, ¡pum!, se encontraban entre el verde follaje, calor húmedo, nubes de mosquitos. Aparecían en la selva más extensa del mundo, la selva amazónica. Habían viajado en el tiempo y en el espacio. Se encontraban en el año de 1500, el año en que Pedro Álvarez Cabral, el famoso explorador portugués que reclamaba todas las tierras brasileñas en nombre de la monarquía portuguesa, gobernada en ese entonces por el rey Manuel I. Millones de mosquitos atacaban manos, piernas y brazos de los crononautas, o sea, viajeros del tiempo y del espacio. La combinación de sonidos era impresionante. El croar de las ranas arborícolas, el canto de los pájaros de todo color y el ruidoso gruñido de cientos de monos aulladores, aparte del ensordecedor bullicio del tremendo aguacero que inundaba la selva y que casi llegaba el agua a las rodillas de nuestros amigos. ¡Rápido, rápido! ¡Súbanse a ese árbol!, ordenó sin titubear la dominicana. Para todos fue fácil, excepto para Alexa, la muchacha de Nueva York, quien con la amable ayuda del don Juan colombiano alcanzaba su objetivo. Fernando el Chapín subió atornado al árbol. ¿Quién tiene repelente?, preguntó desesperado el mexicano. El handyman hondureño revisó una de las hojas del árbol en el que estaban trepados, molió con sus dientes varias de esas hojas y en un abrir y cerrar de ojos había preparado un ungüento y embadurnó todo el cuerpo de su amigo. Era un repelente natural. La lluvia azotaba aún más fuerte. Era como un diluvio. La rama del árbol estaba casi por ceder ante el peso de sus huéspedes. Los monos no paraban de emitir sus gruñidos y Tornado contestaba furioso con sus ladridos. Una rana venenosa se posó en la frente del Chapín, pero Natalia se la apartó de un certero garrotazo en su espalda. El mexicano, ya repuesto de los mosquitos, se lanzó al agua, pues en ella flotaba la mochila de Alexa. El agua seguía subiendo de nivel, una situación tremenda y peligrosa. Sandra, la dominicana, analizaba toda la situación y estaba por tomar una decisión cuando en el momento menos pensado navegaba en el inmenso lago temporal, la más grande, mítica pero real, Yakumama. Estamos hablando de aquella serpiente gigantesca de la cual hacían referencia a las leyendas de aborígenes de la selva amazónica. La Yakumama no medía menos de 50 yardas y su espesor era de al menos 2 metros. Al decir espesor me refiero al grosor de su cuerpo. Tornado quería luchar contra la víbora, pero su ama lo sujetaba muy fuerte y le tapaba el hocico. Enfoquémonos al peligro en el que estaban expuestos aquellos jóvenes que batallaban contra las inclemencias de la naturaleza en aquel ambiente realmente terrorífico.
La culebra se abría paso entre los árboles, manglares y arbustos de la selva. Los monos se volvieron mudos y el canto de los pájaros desapareció a raíz del miedo. Natalia, la argentina, del susto, cayó al agua. La inmensa Yacumama acercó su gran cabeza hasta el frágil cuerpo de la chica. La olfateó con su lengua viperina y la tragó como un simple bocado. Inmediatamente se lanzó en su rescate Fernando el Chapín, aunque nada pudo hacer ya que la inmensa víbora también lo engulló en su estómago. Seguidamente Roger, el handyman hondureño, lanzó con enorme precisión una rana venenosa que cayó sobre el ojo del enorme animal, quien de inmediato sintió un gran picor que le hizo vomitar a la argentina y al Chapín. John Juan, el colombiano, ayudó a Natalia a subir nuevamente al árbol. Sandra, la dominicana, le extendió la mano a Fernando. Luego, la enorme serpiente se levantó hasta la rama de los estudiantes. Ellos estaban congelados del miedo, incluyendo a Tornado, pero una tropa de monos comenzó a mordisquear el cuerpo y la cola de la serpiente en una actitud natural en defensa de sus crías que se posaban en lo más alto de la copa del árbol. Los mordiscos no le causaban dolor a la inmensa Yacumama. Eran como caricias, o más bien le daban cosquillas. Sin embargo, el enorme ofidio se perdió poco a poco entre el verde follaje, y la tormenta se fue detrás de ella. El sol irrumpió entre las ramas y la magia volvió. Recomenzó el ruido de los monos y los pájaros, y a todo esto se sumó el silbido de las hojas a causa de un viento que llegó como un fantasma en la penumbra de la tarde, porque estaba anocheciendo. Sandra, la líder del grupo, ordenó que todos se bajaran del árbol. Fernando, John Juan y Alexa arrastraron un inmenso tronco que flotaba cerca. Roger, con ayuda del mexicano, le daban forma de balsa a ese tronco. Por su parte, Natalia y Sandra recogían las frutas que le lanzaban los monos. Los muchachos y muchachas conformaban un excelente equipo de trabajo y estaban completamente convencidos de que si la física cuántica era aplicada de una manera correcta, se podrían planificar viajes en el tiempo y en el espacio de manera tal que, si se perfeccionaba la técnica, se podría llegar a convertir en un instrumento útil para la ciencia, la historia, la investigación y la tecnología. Sigamos, que el tiempo apremia. Tornado parecía haber nacido en el Amazonas, pues se perdía por momentos al explorar entre la selva. Los jaguares, pumas, panteras y demás cazadores nocturnos se alistaban para salir a buscar sus alimentos. ¡Aborden la nave!, gritó con voz firme la dominicana, y en cosa de 25 minutos la balsa ya estaba navegando en el único, implacable y majestuoso río Amazonas. Natalia, la argentina, fue la encargada de repartir la cena. Comieron frutas. Alexa compartió con todos una bolsa con Doritos que cargaba en su mochila. Fernando quiso tomar agua del río, pero por recomendación de Roger, este desistió de su pretensión. Fue el mexicano quien compartió su botella de agua con el Chapín. No hubo incidentes durante la navegación nocturna, aunque sí, millones de mosquitos.
Al amanecer, la balsa chocó contra la ribera de un recodo. Sandra pidió que todos desabordaran la nave. La dominicana les dijo que estiraran las piernas, pero que no ingresaran al agua, pues el río estaba atestado de peligrosas pirañas. Natalia buscó la privacidad. Usted entiende. Y se internó entre unos arbustos. Cuando volvió, miró que sus amigos se encontraban rodeados por 100 hombres de rostros pintarrajeados que portaban arcos, flechas y cerbatanas. Tornado estaba espantado del miedo. Estas personas no eran violentas, pero como era de esperar, por seguridad debían proteger sus territorios. Cuando vieron a Natalia que se dirigía hacia ellos, se llenaron de confusión, pues creyeron que era algo así como una diosa que emergía de la selva, y se llenaron de miedo. Hablaron entre ellos y decidieron abandonar la zona y se perdieron en la espesura de la selva. Los jóvenes inmediatamente volvieron a abordar la barca y recomenzaron la navegación río abajo. Roger, Carlos y John Juan habían construido 4 remos y esto hacía más rápida la navegación. Mientras navegaban, Alexa le preguntó a Natalia si aún contaba con el líquido color turquesa fosforescente que tenía en el frasco. Natalia le explicó a ella y al grupo que la cantidad que había en el frasco no era suficiente para todos y que para completar el volumen necesario de líquido debían buscar algunos recursos de la naturaleza con las propiedades adecuadas para llenar el recipiente y así distribuir a cada uno la ración según la fórmula química con la cual debían restregarse las manos para volver a viajar en el tiempo y en el espacio. Natalia al principio estaba un poco confusa, pero creyó conveniente que había darle la explicación a todos. Alexa estaba brava. Fernando cabeceaba del sueño, pero siempre se mantenía alerta. Roger había perdido un remo y Carlos preparaba un delicioso almuerzo. Tornado, le ladraba a los pájaros que volaban sobre la barca. Paco, el mexicano, estudiaba con determinación la fórmula de Natalia. A Sandra, la dominicana, y a John Juan se les miraba un poquito encaramelados. Cuando llegaron a una bifurcación, Sandra le ordenó a Paco que tanteara la profundidad del río, pero el remo no tocó fondo. En ese momento, Natalia observó una pequeña manada de 11 capibaras que comían unas flores que contenían los aminoácidos, lípidos y pigmentos ideales para preparar la fórmula. Pero era imposible llegar hasta donde estaban las flores porque la corriente arrastraba la barca y las energías de los remeros no era tan fuerte como para ganarle a la fuerza hidráulica del Amazonas. En vista de la necesidad y la preocupación del grupo que ya estaba llegando a desesperarse, el salvadoreño saltó al agua para nadar hasta la orilla con el fin de conseguir un ramo de esas flores. Pero, así como saltó, volvió a subir, y no por su propia voluntad, sino por la decisión y el brazo vigoroso del Chapín que lo suspendía como un muñeco de trapo y lo estaba de vuelta en el barco. Todos estaban sorprendidos por la actitud de Fernando. Alexa ya estaba tranquila, pero al ver tal acción se puso otra vez furiosa. Por su parte, la dominicana, aunque cautelosa en sus decisiones,
Estuvo a punto de reprender al Chapín, pero se detuvo al ver la mano de Paco que señalaba a un jaguar que se agazapaba entre las ramas bajas de un sauce llorón y que esperaba el momento exacto para atacar por sorpresa a Carlos. Muy bien por Fernando. Continuaron río abajo y como a unos 2 kilómetros observaron otro arbusto cargado de flores, pero evitaron bajarse de la barca porque una jauría de nutrias amazónicas jugaba en la zona. Tornado se refugió entre los brazos del Chapín. Cabe señalar que las nutrias amazónicas son extraordinariamente feroces y sumamente territoriales. En cuestión de minutos, acaban con caimanes, anacondas, y si un jaguar entra al agua, también lo devoran. En síntesis, si uno de nuestros estudiantes tocaba el agua, era una decisión casi irreversible. Más tarde encontraron un lugar con más flores y miraron propicio para instalar el laboratorio de campaña debajo de un árbol de guayabo, ya que éste brindaba sombra y también dulce alimento. Las mentes prodigiosas de Paco, Natalia, Carlos, John Juan y Alexa trabajaban en el experimento. Por su parte, Tornado, Fernando, Sandra y Roger brindaban seguridad en el área porque sentían la presencia del jaguar que andaba de cacería. ¡Listos!, gritó Natalia. ¡Acérquense todos! En ese momento, Fernando miró un puma a su derecha, 2 jaguares a su izquierda y la manada de nutrias también se acercaba. Tornado estaba dispuesto a batirse en duelo con las nutrias, pero John Juan no se lo permitía. «¡Úntense las manos!», ordenó con un fuerte grito el colombiano. Las fieras se acercaban, la balsa se soltaba de sus riendas y se perdía río abajo. Era ahora o nunca. No había chance de error. Se untaron las manos, luego todos se tomaron de las manos y ¡pum! De vuelta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inmediatamente todos se abrazaron y se felicitaron. Estaban contentos, no solo por esa gran experiencia, sino porque el relato de su aventura se volvió eterno, pues quedaba colgado en YouTube por muchos años. Nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto.